la Consejería nos facilitó hace poquito, bueno, la semana pasada, los datos de las personas que se habían inscrito en los procesos selectivos y bueno, la verdad es que resulta bastante preocupante porque siempre, bueno, para empezar, estamos hablando en clave de que estos procesos han sido, estos no son unas oposiciones normales de las que se convocan para que entren personas nuevas al sistema, aunque también son abiertas como todas, pero tengan en cuenta que estamos hablando de unos procesos que se han convocado en base a dos sentencias del Tribunal de la Unión de Justicia de la Unión Europea que condenaron a España por un incumplimiento reiterado por tener a los interinos, al profesorado, no solo al profesorado, sino a todo el conjunto de empleados públicos, tanto personal interino como personal estatutario o personal laboral, que estaban contratados de manera indefinida, pero iban enlazando unos contratos con otros, unos nombramientos con otros, pero no estaban, no se les daba una cobertura de empleados indefinidos o fijos, ¿no? A raíz de ahí, pues se tuvieron que desarrollar unos procesos de estabilización, así se les llamó. De hecho, al personal que estaban así, en esa situación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les denomina interinos en situación de abuso de temporalidad y trata esa situación como un fraude de ley. Pero resulta que estos procedimientos que tenían que haber sido para dar estabilidad a estas personas, pues lo primero que ocurre es que el gobierno del Estado, pues amparándose en el Estatuto Básico del Empleado Público, que si la Constitución para arriba, que si la Constitución para abajo, empiezan a poner trabas, y lo primero es que ya en lugar de estabilizar directamente a las personas, pues lo que hacen es convertir un proceso de estabilización de personas en estabilización de plazas. Ya por ahí empiezan a tergiversar el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando vamos a convertir, cuando es y ya por ahí empieza la Ley 20/2021, que es de donde emana todos los procesos selectivos para todos los empleados públicos, ya viene, digamos, un poco truncada, ¿no? A partir de ahí viene para cada sector, pues digamos que se aplican luego los decretos o los reales decretos que aplican esa ley básica a cada sector en particular. Cuando llega al sector educativo, se convierte en el Real Decreto 270/2022, que es el que modifica el Real Decreto de Acceso Ordinario que sigue existiendo, que es el 276/2007. Nos encontramos con un Real Decreto que abre el campo a que cualquier persona se pueda presentar a esos procesos selectivos, lo cual ya de por sí es extraño, es decir, un proceso que se hace para estabilizar a las personas que están en esa situación de fraude de ley, se abre a que pueda venir cualquier persona a estabilizarse, con lo cual ya es un poco raro, pero es que además en la baremación que se hace, empiezan a aparecer cuestiones que ya nos empiezan a chocar, como es pues que alguien haya aprobado unas oposiciones en un periodo anterior, lo cual no sé qué tiene eso que ver con la estabilidad en el puesto que está una persona, o
no se valora la experiencia docente en el puesto en cuestión, lo que pone a todo el mundo, es decir, cualquiera que venga de un puesto a otro, de una comunidad a otra, están todos se miden todos en las mismas condiciones, lo cual deja en franca desventaja a quien a lo mejor pueda tener menos tiempo en una comunidad con el que tenga a lo mejor más tiempo en otra, o el que acarree otros méritos. En definitiva, cosas que no tienen nada que ver con el tiempo de servicio o la antigüedad en el puesto, y se empiezan a valorar. Y ya se desregula todo digamos, el objetivo para el que estaba pensada el procedimiento, ¿no? Aún así, todavía pensábamos, bueno, es posible que no todas las personas que se consigan consolidar sean las que debían consolidarse, pero posiblemente la mayoría sí, y bueno, porque se consoliden algunas de las que no tenían que consolidarse, pues no va a dejar de ser bueno el procedimiento. Y bueno, esperamos que todo pueda salir, si no del todo lo bien que debiera, por lo menos bastante bien. Pero cuando nos dan los datos de la participación es cuando ya nos tiramos manos a la cabeza. Porque de las 3.000, se han convocado 3.874 plazas. Estoy hablando solamente del concurso oposición, no perdón, del concurso de méritos, no del concurso oposición, que es donde realmente está el problema. Como sabrán, se convocaron 3.874 plazas. La consejería todavía no tiene datos más afinados, pero digamos que de lo que de momento puede facilitar, de lo que ha podido ir extrayendo, pues por los datos de domicilio que han aportado las personas que se han inscrito, afincados en la Comunidad Autónoma de Canarias, de un total de 34.028 personas que se inscribieron al procedimiento, o sea, estamos hablando prácticamente de 10 aspirantes por plaza, solo 12.881 están afincadas en Canarias. Y se calcula, hay en torno a unos 1.000 aproximadamente que están indefinidos, no nos aclararon a qué se debe esa indefinición, no sabe exactamente de qué comunidad proceden, pero entendemos que de Canarias no. En total, pues son unos entre 20 y 21.000 y algo que no están afincados en Canarias. Y si lo miramos desde el punto de vista de las personas que están en lista de empleo, que ese dato también nos lo han facilitado, pues 14.189 personas están a día de hoy en la lista de empleo. No nos han sabido decir cuántos están ya trabajando y cuántos no. Y fuera de esa lista de empleo, lo cual no quiere decir que sean todos de fuera, habrá algunos que sean canarios también, o sea, personas afincadas en Canarias que estén que quieran entrar en la lista de empleo, pero habrá otros que no. Son, o sea, fuera de la lista de empleo, 19.839 personas. Estos datos son preocupantes, no ya por el hecho en sí de que haya personas que quieran venir de otros sitios a trabajar en Canarias, que eso no tiene nada de particular. El problema está, aquí hay muchas personas que han venido de otros sitios, están trabajando en Canarias y defendemos el puesto de trabajo de esas personas que están trabajando ahora mismo, que han venido de otros sitios y están trabajando en Canarias. Por esas personas también estamos luchando, ¿no? Para que puedan seguir manteniendo su puesto de trabajo. A nosotros lo que nos preocupa es que es cuando el volumen es tan grande que pone en riesgo severo la continuidad de las personas que están trabajando aquí. Y además, porque sabemos que esto va a ser además del poner en riesgo
la continuidad de las personas que están trabajando aquí, que es en definitiva para lo que se ha previsto este procedimiento, es que además genera otro problema añadido a corto plazo, y es que, como es lógico y natural, estamos hablando de personas que la mayoría de ellas en un par de años, en cuanto puedan, van a concursar para sus comunidades de origen, lo cual es entendible, y dentro de un par de años, dentro de 2 o 4 años, volveremos a tener una alta tasa de interinidad en Canarias, lo cual es otra vez un problema gordísimo para la educación pública canaria. Eso no lo podemos consentir desde ningún punto de vista. Por lo tanto, lo que nos temíamos, lo que llevamos tiempo diciéndole a nuestro gobierno, que tenía que haber puesto algún tipo de medida para que esto no pasara, porque nos temíamos que podía pasar, pues va a pasar, si no ponemos una medida para evitarlo. Nosotros quisimos evitar hace mucho tiempo, pidiendo que la experiencia docente, no solo en Canarias, sino en todas las comunidades autónomas, se valorara la experiencia docente en cada comunidad autónoma de una manera diferente. Es decir, que aparte de la experiencia docente en general, hubiese una valoración extraordinaria por el tiempo ejercido en la comunidad convocante. Pero nadie nos escuchó, nos quedamos solos ante el Ministerio reclamando eso. El Gobierno de Canarias, cuando le pedimos que también ellos hicieran fuerza frente a otras comunidades y ante el MEC, no se fajó como debía en aquel momento, y cuando vino según ellos, a ponerse firme frente al Ministerio, pues fue demasiado tarde. Yo diría que ellos reaccionaron 6 meses más tarde de lo que lo estaba haciendo el STEC ante el Ministerio, cuando ya estaba la cosa muy difícil ya. Si a lo mejor la consejera hubiese reaccionado a tiempo y hubiese unido fuerzas cuando el STEC estaba en Madrid fajándose con el Ministerio, pues probablemente otro gallo nos hubiese cantado. Estas son las cifras, las consecuencias. No queremos ser pájaros de mal agüero, pero desde luego buenas noticias no podemos darles, porque no vamos a engañar a nadie. Y, en fin, alguna medida habrá que tomar. Con respecto al calendario que hay previsto de los procedimientos, como ustedes saben, la intención del Gobierno de Canarias o de la Consejería de Educación es sacar las oposiciones, el concurso de oposición, después del concurso de mérito. Ellos querían sacar el concurso de mérito ya, justo sobre el mes de mayo, junio, por ahí, para poder celebrar la convocatoria de oposiciones a continuación, en el mes de julio, sí, en julio, para en septiembre poder hacer los nombramientos, o sea, celebrar las oposiciones. Bueno, en principio no se sabía, vamos a ver, no había fecha prevista todavía, no se sabía si este año iba a haber oposiciones o no, eso para empezar. Pero la intención de ellos era sacar en cuanto antes el concurso de mérito, para luego ver si había posibilidades de si se podía sacar este año algún cuerpo a concurso oposición o no. Finalmente, como se estaba previendo, porque era muy complicado, este año no ha habido no hay no va a haber oposiciones, porque, entre otras cosas, como ya en principio se previó y como ya desde un momento advirtió la consejería que no tenían claro cuándo iban a poder sacar el concurso de mérito,
que difícilmente lo iban a sacar, que su intención era sacarla en cuanto antes, pero que dependía de cuándo pudieran introducir todos los datos y hacer todas las baremaciones. Y efectivamente, pues la realidad incluso ha sobrepasado los peores cálculos que ellos tenían. Estamos ya a punto de, ya más allá de la mitad de febrero y todavía ni siquiera han terminado de recoger todos los datos. Por lo tanto, difícilmente van a tener baremado antes de final de curso. No sabemos si, como muy pronto, antes del final del verano, tendrían el concurso de méritos, pero difícilmente lo vemos. En el caso de que antes del verano tuviesen el concurso de méritos, podría ser que en septiembre puedan nombrarse los nuevos funcionarios de carrera que surjan del concurso de méritos, lo cual podría suponer que ya los efectos los estragos que pueda hacer este primer procedimiento se empiecen a padecer en septiembre. De no ser así, pues probablemente ya sería el año que viene, cuando después sería para el curso que viene, cuando se produzcan conjuntamente los efectos tanto del concurso de méritos como del concurso de oposición. En definitiva, lo que está claro es que ya este año no va a haber oposiciones, eso ya sí se ha descartado, serán el año que viene, no se sabe exactamente las fechas, es muy probable que sean en el verano, pero también cabe la posibilidad de que la consejería adelante algún cuerpo antes del verano, que a lo mejor lo saque en el primer trimestre. No sería la primera vez que unas oposiciones se hacen fuera del verano, en periodo lectivo. Pero la consejería no lo ha descartado, pero vamos, tampoco es que haya dicho que lo vaya a hacer. No es una... No hay muchas probabilidades de que pueda ser así. En cualquier caso, queda descartado que este año vaya a haber oposiciones y lo que queda todavía por dilucidar es si se resolverá el concurso de méritos este año o no, y sobre todo si será a tiempo de que haya nombramientos de funcionarios de carrera para el 1 de septiembre o no. Está un poco complicado, pero no sabemos todavía. En definitiva, aquí lo que cabe es plantearnos qué hacemos. Desde luego, si nos quedamos de brazos cruzados a verlas venir, evidentemente las cosas no se van a resolver solas. El problema está servido. Las personas que todavía no sabemos qué méritos tienen, pero no hace falta ser demasiado avispado para entender que si una persona se gasta el dinero en inscribirse en un concurso de méritos, probablemente después de haberse inscrito en su comunidad y en otras más cercanas, si se gasta el dinero en inscribirse en el concurso de méritos en Canarias también, probablemente será porque sabe que tiene un bagaje en méritos suficiente como para que le merezca la pena. Entonces, es de suponer que la mayoría de la gente que se ha inscrito aquí, habrá de todo, ¿no? Pero la mayoría de la gente que se ha inscrito aquí es porque trae un bagaje de méritos detrás. O sea, no viene con 7 puntitos. Entonces, ojo, porque nos podemos ver con un buen número de personas que vengan aquí y nos levanten un número importante de plazas. No digo que vayan a desbancar a los interinos más antiguos, pero sí que podrían desbancar a un porcentaje importante de los siguientes, de los que a lo mejor no son de los más antiguos, pero gente con bastantes puntos.
y eso podría ser muy peliagudo. Entonces, quiero decir que a lo mejor gente que se piensa que porque tiene ya los 10 años de experiencia tiene todo solucionado, que se piense que aquí puede venir gente con 10 años de experiencia más 2 oposiciones aprobadas, y esos son 5 puntos de ventaja. Entonces, esto hay que replantearlo. Hay que tener en cuenta que aquí hay especialidades que no se han convocado desde el 2012 y por lo tanto no tienen la posibilidad de los 2 puntos, de los 5 puntos en las oposiciones. Hay que plantearse que aquí, por regla general, normalmente los tribunales tienden a dar las plazas que son y algunos aprobados más por las circunstancias que sean, y hay comunidades donde se suele ser más espléndidos en esas cosas y donde hay muchos más aprobados que plazas, lo cual hace que puedan venir muchos aprobados sin plaza de otras comunidades cuando aquí no suelen sobrar. Entonces, eso también es una desventaja que tenemos con respecto a otras comunidades. Por lo tanto, todas esas cosas tenemos que sopesarlas y pensar que podemos estar en una situación de desventaja. Entonces ahora toca hablar. Yo creo que quizás ha hecho falta unas medidas de presión contundente, no habernos fiado tanto de que el presidente del gobierno iba a ir a Madrid. A lo mejor habría hecho falta haber hecho un poquito de presión para que tuviera un acicate a la hora de ir a negociar en Madrid, y a lo mejor hay que hacerlo ahora. Sería cuestión de escuchar y hacer una primera ronda rápida de intervención, de ver lo que se ha puesto por el chat y luego tomar una decisión. Eso sí, sería conveniente agrupar las intervenciones que se hagan en una primera ronda y luego tomar una decisión o ver si hay que tomar alguna decisión, porque para no prolongar mucho más allá de las 7 de la tarde la asamblea. Vale, Emilio, vamos a intentar contestar las preguntas relacionadas con el proceso de estabilización. Y hay otras preguntas que veo que están poniendo en el chat que no tienen nada que ver, que la podemos contestar si no nos lleva mucho tiempo, pero vamos a centrarnos en el tema que nos interesa, que es el tema de la estabilización. Hay una, por ejemplo, que dice, cuando se resuelva el concurso de mérito, si la gran mayoría de plazas se adjudican a personas de otras comunidades, ¿qué pasaría con los docentes del bloque 2? ¿Pasarían a lo que sería el 3? Lo que quiero preguntar es que lo más probable es que me dejen, que dejen llamarnos, ¿verdad? Porque antes estaría los que ahora se encuentran en el bloque 1. Estoy en lo cierto. Si es así, la acción sería casi nula. A ver. Vamos a ver. En teoría, las listas de empleo van a seguir funcionando como hasta ahora. La gente seguirá estando en el bloque 2, el que está en el bloque 2 porque tiene más de un día trabajado, el que pasa al bloque 1 porque tiene más de 5 años pasará al bloque 1, pero el problema no es que esté en el bloque 1, esté en el bloque 2, si mientras siga habiendo una cantidad o sea, el volumen de interinos sea acorde al número de plazas vacantes que hay, pues no pasa nada, porque sigue siendo interino y seguirá habiendo necesidad de contratación, y la lista de empleo va a estar más o menos dimensionada en función a las necesidades. Pero el problema está en que si entra mucha gente de fuera y es como si se colocara toda esa gente delante, aunque pasen a ser funcionarios de carrera y no lo veas en la lista en las listas de empleo, realmente se están colocados delante. Va a haber una menor necesidad de interino y la lista de empleo va a quedarse sobredimensionada con respecto a las necesidades, con lo cual tú seguirás estando en el bloque 2 o en el bloque 1, incluso a lo mejor hasta avanzas posiciones, pero si resulta que hace falta menos gente,
pues realmente no va a haber cama para tanta gente. Ese es el problema. Otra pregunta, ¿los méritos Si los me miran los permite- tribunales o los tenemos que entregar nosotros en el día de de la oposición? Estamos en el proceso de estabilización del concurso y las oposiciones sí, eso se entrega cuando llegue el concurso o oposición, los méritos los entrega a aquellos que superen la fase de oposición. Pasamos a otro. Si alguien saca plaza en la península y otra en Canarias, ¿cómo se resolverá a posteriori? ¿Se va a poder elegir o si ya tienen la de la península, no se puede optar a la de Canarias, aunque sean procesos diferentes? Ya me quitan. Si alguien saca plaza en la península, tiene que incorporarse en la península o tendría que renunciar a la plaza de la península para poder luego presentarse a la de Canarias. O sea que el que saca plaza en la península ya tiene plaza en la península. Si me permite, Toñi, para completar un poquito la respuesta que acaba de dar Emilio, hay que decir que Canarias se salió de la coordinación, es decir, de la coordinadora conjuntamente con donde están todas las otras comunidades autónomas, justamente porque se espera resolver el concurso de méritos en el último cuatrimestre de 2024, a la espera de que buena parte de la gente de otras comunidades que se han inscrito puedan lograr su plaza en esas otras comunidades, puedan alcanzar su plaza por méritos o por oposiciones en esas otras comunidades. Entonces aquí se va a resolver poquito posterior, o eso es lo que se ha concretado y apalabrado con la consejería, ¿no? Otra pregunta que no va con esto, que me gustaría que aclararan si ha llegado a un acuerdo acerca de la renovación del actual Promesi, si se va a renovar por 4 años a los interinos que formamos ya parte de él. Vale, sí, lo que pasa es que esas cosas no tienen nada que ver con esto. Sí se llegó a un acuerdo, lo que pasa es que eso va dentro de la adjudicación y eso está, la información está en la página web. Tiene que ver con la adjudicación de... Sí, el promesa se mantiene, aunque no va a haber una ampliación de vacantes, pero se mantiene. Vale. Otra, ¿se podría exigir que los que superen el proceso de mérito tuviesen que estar una cantidad de años determinado en Canarias antes de concursar para regresar a las subcomunidades de origen? 2 Para años. disuadir a los que vienen de fuera, como todos, 2 años. 2 años, eso lo establece la ley, lo máximo tienen que estar 2 años y luego 2 ya pueden años con concursar. destino definitivo. Definitivo. Si no le dan destino, te puedes pasar aquí la vida. Sí. Por si hay alguno que está pensando irse a los 2 años, si te dan destino definitivo. Puede ser que si tardas más de 2 años en conseguir destino definitivo, tengas que estar 3, 4, bueno, 3 no, normalmente son años pares, 4, 6, 8, depende, pero normalmente si no tiene, no suele ser mucho lo que se tarda, a lo mejor 4 años consigue el destino definitivo, salvo en algunas especialidades un poco raras, y luego depende también dónde quiera conseguir el destino del concurso de traslado. Si se pone muy exquisito, lo quiero al lado de mi casa, a lo mejor se pasa 10 años esperando tener puntos para concursar al lado de la casa. Pero si le da lo mismo irse a cualquier parte de la península, en el primer concurso de traslado se va. Que casi todas las preguntas van relacionadas con lo mismo que estamos hablando. Sabes que todo es lo mismo. Pues Movilizaciones, paralización. Pues entonces yo creo que está claro. Es decir, si más o menos todo va sobre lo mismo, no vamos a seguir repitiendo, creo que entonces ya lo que procede es que... No, pero hay una pregunta que la gente tiene, yo creo que está confundida, ¿no? Que si en los procesos de estabilización la gente entrará en lista. Primero, en el de estabilización nadie va a entrar en lista. ¿Se estabiliza o no se estabiliza? Si quieres lo aclaro, sí. Dunia, porque vamos a ver, estabilización, hay 2 procesos, el proceso de estabilización tiene 2 modalidades de procedimiento. Uno es el de concurso de méritos, que simplemente se presentaron unos méritos y ya está, ahora se bareman, se coloca todo el mundo por orden de puntuación, y los 3.874 primeros, bueno, por cada especialidad, es decir, en una especialidad hay 80 plazas, pues los 80 primeros de esa especialidad tienen plaza y los demás se quedan fuera. Y ahí no entra nadie en lista porque eso no tiene nada que ver con las listas, ¿vale? Ni se reordenan las listas en función de eso, ni nada por el estilo. Y luego está el otro procedimiento, es el de concurso-oposición.
que no es un concurso de oposición ordinario, como ya les había dicho, saben que no tiene pruebas eliminatorias, que no tiene, que solamente se presenta una unidad didáctica en lugar de toda una programación, etc. Bueno, pues también hay un número de plazas, que ahora esas no las tengo aquí anotadas porque y ahí también se ordenan, hay que aprobar toda la fase de oposición, pero que es una sola prueba, que no tiene partes eliminatorias. Entonces, quien apruebe la fase de oposición pasa al concurso de méritos, y una vez se hace el cómputo de toda la puntuación de la fase de oposición, la fase de méritos, quien tenga mayor puntuación, ordenado los que entren dentro del número de plazas, obtendrán una plaza y pasarán a la fase de prácticas. Por cierto, el concurso de méritos, o sea, el procedimiento de concurso de méritos no tiene fase de prácticas, automáticamente se nombran funcionarios de carrera. En el de concurso de oposición sí hay fase de prácticas. Hay que superar la fase de oposición, la fase de méritos y la fase de prácticas. Es de un año como en toda la oposición. En esa fase sí que se entra en las listas de empleo. Las personas que obtengan plazas sí que entrarán en listas de empleo. ¿De acuerdo? Estamos en negociaciones porque, dada la característica que tienen estas oposiciones y que se prevea que haya mucha gente que apruebe sin plaza, porque al no ser eliminatorias, pues lo más probable es que no va a haber una reordenación de listas como en como las oposiciones ordinarias, sino únicamente entrarán las personas nuevas que entren como siempre, pero Al no bloque va a 3. no va a haber reordenación como en las oposiciones ordinarias. Emilio, disculpa, ¿terminaste? Sí, pero que digo que en definitiva solamente los que se presentan al concurso de oposición sí entrarán en lista, pero en la de concurso de méritos no tiene nada que ver con las listas de empleo. Hay una pregunta que me resultó bastante interesante que dice, ¿por qué fue Canarias la única comunidad autónoma que sacó las plazas reales? Quizá porque fue la única que hizo las cosas como se tenían que haber hecho, pensando en qué era lo mejor para el profesorado interino. Y si no, hombre, ahora sabiendo lo que ha pasado, es que a veces, una vez que termina el partido, todo el mundo sabe si hay que poner un 1, una X o un 2 en la quiniela, pero antes no. En aquel momento, porque fuimos una de las primeras comunidades que sacamos las plazas, en aquel momento hasta hubiéramos dicho de sacar más, porque nosotros decimos, esto, pues mira, un procedimiento, todavía no estaba el Real Decreto 270 aprobado, aunque es verdad que no eran pruebas Eliminatoria. no eran lo que, o sea, iba a ser un sistema de oposición, pero como también cabía el concurso de méritos, pues decíamos, contra un concurso de méritos, estupendo, si esto va a ser la repanocha, la primera vez en la historia en que los internos van a poder pasar van a poder aprobar sin tener que hacer una oposición, y esto, hombre, con poner unos méritos que sean por antigüedad y no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién iba a pensar que esto iba a salir así de retorcido? Ni lo esperábamos del PSOE en el gobierno, ni lo esperábamos del gobierno autónomo aquí. La verdad es que nos llevamos un fiasco tremendo. Y tampoco nos esperábamos que el resto de comunidades autónomas hicieran lo que hicieron. Las cosas como son. Todo salió muy... Es que, vamos, salió todo al revés de lo que hubiera sido lógico. Que las comunidades autónomas escondieran plazas, que algunas sacaran las plazas por concurso oposición ordinario antes de tiempo, otras las escondieron para sacarlas más adelante. Ha sido todo
La verdad que no tiene sentido. Que hay comunidades que saquen 100 y pico plazas por el concurso de mérito cuando tienen más o menos la misma población que tiene Canarias, eso no tiene nombre, ¿no? Emilio, y otra cosita que quería destacar es que, no sé si se acuerdan que la consejera en unas últimas declaraciones dijo que habían hecho lo posible para realizar lo más equitativamente el concurso de mérito y que tenía el respaldo de los grupos sindicales cuando eso no es real. O sea, Eso bueno, ya hay quien quiera que lea el comunicado que hizo el STEC, eso no es cierto. En todo momento se le dijo a la... Bueno, el STEC desde el principio le dijo a la consejera y ha estado alertando de que esto podía pasar, y en un momento dado, que fue cuando, después de la primera reunión con el presidente del gobierno, que el presidente del gobierno dijo que iba a tomar el tema, que él iba a implicarse en el tema y que iba a hablar con Madrid y tal, parecía que la cosa iba a coger otro rumbo, pero en definitiva tampoco. Al final creo que nos han tomado el pelo. Quizá porque, como dije hace un momento, faltó la presión. Teníamos que, independientemente de lo que nos dijera el presidente, teníamos que haber salido a la calle y haber montado un poco de bulla. Si se fijan, los únicos que han conseguido paralizar el procedimiento han sido los del conservatorio, porque armaron bulla. Fueron los únicos que armaron bulla. Emilio, Sí. ¿podría hacer un apunte? Mira, no, es por comentarios que veo un poquito en el chat, un poco en relación a... a ver, yo creo que somos un colectivo que realmente, el profesorado, es de los que menos se ha movido a nivel de los empleados públicos, porque caemos muy fácilmente en los juegos del hambre. O sea, lo digo porque es que ya incluso en el chat se ven las polémicas, etcétera. O sea, las administraciones saben cómo movernos y cómo ponernos unos en contra de otros, etcétera. No se trata aquí de enfrentarnos entre comunidades, los interinos, etcétera. Es absolutamente comprensible que cualquier persona que es interina en otra comunidad, Claro. no teniendo plazas a las que acceder allí, las eche aquí. No estamos reprochando absolutamente nada. Y no se trata de eso. O sea, el juego es que nos ponen a competir precisamente en estos juegos del hambre cuando lo que tenían que haber hecho era simplemente estabilizarnos a todos los interinos. Esa es la jugada. E igualmente para la gente que decía antes Emilio, que no llega a los 3 años, yo siempre les digo, aunque no hayas llegado a los 3 años de antigüedad, los vas a cumplir. Y si alguna persona se piensa que la vía de acceso más rápida o mejor son las oposiciones, verán con el tiempo, como nos ha pasado a muchos interinos, que aunque apruebes una oposición no es equivalente que tengas una plaza, porque mucha gente aprueba oposiciones y no ha tenido plazas, que muchas veces después de enfrentarte a varias oposiciones entiendes que a lo mejor una la aprobaste, pero otra no la apruebas y sin explicaciones, porque no son realmente unos procedimientos de lo más limpios y de los más justos que pueden darse. Y yo, la verdad, bueno, hago simplemente un llamamiento que creo que es que deberíamos de estar unidos en esto, porque realmente la normativa que tenemos de Europa es algo que nos une a todos. O sea, simplemente la normativa nos está diciendo que no pueden estar jugando con nosotros en estos juegos del hambre, que es que a partir de 3 años, y aunque yo sea un interino de 2 años, implica que el año que viene cumplo 3, y que tengo una normativa de referencia que asegura que no me pueden estar concatenando continuamente contratos temporales, que me tienen que hacer indefinido, que me tienen que dar una solución a este asunto. ¿Vale? Entonces, es algo que es bueno y que nos une a todos. Y que realmente se sabe que de aquí al 2030 se va a jubilar la mitad de España, se va a jubilar la mitad de funcionarios. O sea, no van a faltar puestos y vamos a tener trabajo. Pero hay que ver en qué condiciones tenemos el trabajo. Si vamos a seguir en estas listas, en estos procedimientos del juego del hambre, enfrentándonos entre comunidades, entre compañeros que llevan 20 años, otros que llevan 5, entre los que aprobaron una oposición, los que no aprobaron, entre los que lo aprobaron en el 2021, otros que lo aprobaron en el 2010. No podemos seguir así. O sea, tenemos que unirnos y tenemos de referencia una normativa que nos protege como trabajadores. Entonces, bueno, un poco por lo que veo de las polémicas que ya se van generando. Y además Ainhoa, que tengan en cuenta que las personas que llevan
20 años trabajados, pueden tener, como comentaste ayer en el Nacional, pueden tener menos méritos que una persona que tiene 5 años pero tiene más formación y tiene oposiciones aprobadas, con lo cual Sí. estamos en desventaja todos. O sea, hay que Sí, unirse sí, todos. sí, sí. Sí, sí, Una de las preguntitas que dice es que el profesorado más de 55 años, si se queda fuera de la posibilidad de puesto de trabajo, no tendrá posible inserción laboral y está lejos de la jubilación. Claro. Pero es que la ley canaria recoge que el profesorado mayor de 55 años no se quede sin trabajo. Sí, No. Dunia, eso sí, eso es cierto, pero eso no quiere decir que no lo tenga más difícil. Hay una preguntita que están diciendo que cuándo será la entrega de méritos, que lo han preguntado muchas veces por el chat y no se la ha contestado. Se refiere a la entrega de méritos de las De la personas estabilización, que no lo han entregado, sí, que presentaron el PDF. La consejería esta semana fue, o el viernes de la semana pasada, no recuerdo ahora exactamente, le preguntamos Esta semana, la semana pasada, el viernes. Le preguntamos a la consejería y nos dijeron que todavía no sabían, que estaban esperando que desde el departamento de informática les dijeran que ya estaba todo preparado y que entonces sacarían una resolución que la publicarían con tiempo suficiente, que nos la mandarían también a nosotros para que la difundiéramos, y que la idea es llamar, no sé si 100 o 200 por día, para que, o sea, a lo mejor en tandas de 100 o 200 cada vez, a lo mejor dan los 200 primeros, dan 2 días o así, o 3 días para que metan los méritos, pero que avisarán, o sea, darán 2 o 3 días de plazo, pero que avisarán a lo mejor que publicarán eso con una semana de antelación al primer llamamiento, para que dé tiempo a que se entere todo el mundo. Y que luego, pues, a los otros 3 darán 3 días, luego otros 200, otros 3 días, otros 200, otros 3 días, y más o menos van a ir haciéndolo así, de esa manera, para eso, tandas de 100 o 200 dijeron, para que no se monte otra vez otra pelotera porque va a entrar mucha gente a la vez. Eso es lo que nos dijeron, y que iban a avisarlo con más o menos una semana de antelación. Y que nos lo iban a mandar nosotros también, la resolución, para que la pudiéramos difundir y que todo el mundo se enterara con tiempo. Esperemos vamos, entiendo que van a cumplirlo, que no va a haber ningún problema. También dicen que con qué se prevé, con qué punto se prevé que se pueda optar a plaza. Eso no, a ver, no podemos saberlo. Eso es como preguntar cuál va a ser la nota de corte de medicina el año que viene. Pero que va a ser una nota alta, va a ser una nota alta. Es lo que yo le comentaba antes al que intervino, al que preguntó, porque que no estaba, que es de los que lleva un poquito tiempo. Si no tienes la máxima puntuación es decir, hay digamos que 3 apartados en el baremo. Nota, experiencia docente, mérito, nota de oposición y otros méritos. Tienes que tener la máxima en 2 de ellas para poder tener una buena puntuación, si no optas a plaza. Y no es eso solo, sino que también dependerá de la especialidad, porque habrá especialidades que hay menos docentes Competencia que en otras. y otras en las que evidentemente va a Serán haber más reñidas. más, estaba reñida, claro, no es lo Sí. mismo una especialidad pequeña que una especialidad que hay muchos docentes que ahora mismo están ampliando listas, por ejemplo. Entonces, claro, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, se ha contado hasta 15 puntos y 16 también, con las 2 oposiciones. ¿Vale? Es lo que yo he contabilizado, entre 15 y 16. Dice, los que consigan plaza en la península deben renunciar antes de la adjudicación de Canarias para que no se pierda la plaza. Lo digo por si se pierden las plazas. No, no es así. Ah, que si tienen que renunciar en Canarias. No. No. Los que saquen, dice,
Dice, los que consigan plaza en la península deben renunciar antes de la Que si deben renunciar en Canarias porque no se ubicación de pierdan. No, Canarias. no, No es tiene que nada que quedan ver, porque excluidos una de vez la de que Canarias. consiguen, no sé, quedan excluidos del procedimiento. Vale. Que cuando se sabe la solicitud, el número de solicitudes por especialidad. En ello estamos esperando todos y todas por eso. Sí. Lo hemos pedido por activa y por pasiva, pero Todavía no han tenido, no han llegado a esa profundidad de datos. pero aunque renuncien en otra comunidad, no, si renuncian en otra comunidad se puede establecer en Canarias si tienen la puntuación correspondiente en la estabilización. Claro. A ver, la idea es que por eso Canarias va a ser la última comunidad en resolver lo que es la estabilización, precisamente para garantizar que el resto, o sea, la gente que está en la península se coloque, los mejores se coloquen en la península y quizás de los que vengan, pues sean los que evidentemente se quedan fuera en la península. ¿Sabes? Entonces, un poco un filtro ahí. Pero vamos, que está la cosa. Vamos, yo tengo plaza en otro sitio y no voy a renunciar para después jugármela. Claro, A ver si tengo es aquí o no tengo que aquí. no lo sabe, está ¿Quién hizo concursando a ciegas. esa pregunta? ¿El qué? Esa pregunta que dices tú que preguntó que si renuncia para después optar a una plaza aquí. No, yo dije que si renunciaba, que si aprobaba, si se estabilizaba en otro sitio, podía renunciar en Canarias. Yo le dije, y eso Sí, fue lo que hemos hablado, yo no he que dicho no nada hace más. falta que renuncie, queda excluido ya del procedimiento. Ya. Pero tú después dijiste algo como que alguien preguntó que podía renunciar en la otra y después venir aquí, a estabilizarse aquí. Sí, también. ¿Y quién hizo esa pregunta? Pues no lo sé, alguien lo hizo. Que va, vamos, hay que estar muy seguro de que vas a conseguir plaza aquí, porque es como para jugártela, ¿no? Tener una plaza segura ya y jugártela para venirte, vamos, yo no me arriesgo, de ninguna manera, aunque sea de aquí. Aun siendo de aquí, yo tengo plaza en las Chimbambas y me aguanto ya los años que haga falta y después concurso. ¿Estás loco? Y si después no consigue la plaza aquí, después ¿a dónde vas? Son disparates. También dicen que hay una persona que dice que ella entiende que si ha pagado los dos procesos debería, espérate que se me acaba de ir para arriba, Debería tener derecho a dos plazas. debería de elegir en los dos procesos, pero es que los dos procesos no son iguales. Canarias y a dos sueldos también. No, Canarias se salió del acuerdo, entonces no entra con los procesos de otras comunidades. Eso no es así. Pero eso no es así, no ahora, eso en todos los procedimientos, que se mire cualquier oposición, no de ahora, las ordinarias de toda la vida, que lo mire para que vea que lo que dice es que no se puede presentar nadie que sea funcionario de carrera o funcionario en práctica o esté pendiente de ser funcionario de carrera o funcionario en práctica del mismo cuerpo. Eso no. Si es pero de otro cuerpo, sí. Habla de la estabilización tanto en secundaria como en primaria. No, vamos a ver, puede ser de un cuerpo, puede ser de secundaria y presentarse a primaria, puede ser de primaria y presentarse a secundaria, pero o de escuela de idioma presentarse a secundaria, o del cuerpo de profesor técnico presentarse a secundaria, o al revés, pero lo que no puede ser es del mismo cuerpo. Ya, lo que pasa es que está preguntando que si saca las dos estabilización, tanto en el cuerpo de maestro como en el cuerpo de secundaria. Ah, eso sí, puede presentarse a dos y dentro de la misma comunidad también se puede presentar a dos cuerpos distintos. Eso siempre se ha podido. Y si saca las dos por estabilización. Después tiene que elegir una de las dos. Vale. Después. Si te dan la plaza, si le dan una plaza en Melilla, ten por seguro que a Canarias no puede venir. Tendrías que renunciar a la de Melilla para poder venir a la de Canarias, porque la de Canarias va a ser la última en salir. Bueno, suponemos. Creemos. Suponemos que va a ser la última. Bueno.